Medios de control de transitorios. Problemas que los transitorios pueden causar. En el capítulo 1 se mostraron algunos fenómenos que se pueden presentar en líneas de conducción a presión, ya sea con la presencia de equipos de bombeo o en conducción por gravedad. De forma general, los problemas que los transitorios pueden ocasionar son sobrepresiones, depresiones, fatiga del material y sobrevelocidad de las máquinas. Sobrepresiones. Las altas presiones que se producen como resultado del golpe de ariete pueden llegar a ser superiores a la resistencia de la tubería hasta provocar su reventamiento o avería. Depresiones. Presiones negativas y separación de la columna líquida. Debido a que con el transitorio puede presentarse un vacío, dentro de la tubería se tendrá una presión inferior a la que actúa afuera. Para tubería enterrada, además de la presión atmosférica, actúa también el empuje del terreno. Si la tubería no es suficientemente rígida en su sección transversal, esta diferencia de presiones puede hacer que la sección pierda su estabilidad y se colapse la tubería. Para un material de tubería dado, la estabilidad de una tubería frente al colapso depende de la relación entre su diámetro D y el espesor de la pared delta, llamada también relación de Sveltez. La estabilidad es tanto mayor cuanto menor sea el valor de la relación. La tubería de plástico es más vulnerable en este sentido al tratarse de un material más deformable. La tubería de concreto soporta bien estas condiciones. Algunos tipos de tubería tienen juntas de goma que pueden ser succionadas por el vacío, lo cual causaría fugas de agua en el sistema, aunque los tubos queden intactos. En presencia de vacíos mayores, se producen separaciones de la columna líquida como se explicó anteriormente. El cierre posterior de estas separaciones puede ser acompañado de presiones muy altas. Fatiga del material. La acción repetida de cargas dinámicas fuertes durante un periodo de tiempo prolongado disminuye la resistencia del material del que está constituida la tubería y sus accesorios, lo que da origen a un fenómeno conocido como fatiga del material. Transitorios de mayor consideración pueden provocar también vibraciones de la tubería que se transmiten a los bloques de apoyo, cimientos, etc., los que también están sujetos a una falla por fatiga. La posibilidad de falla por fatiga crea el peligro de averías y acorta la vida útil de las diferentes partes de la conducción. Al disminuir la magnitud y la frecuencia de los transitorios, pueden reducirse al mínimo dicha fatiga. Sobrevelocidad de las máquinas. Las piezas rodantes de las bombas y de sus motores eléctricos acoplados están sometidas a fuerzas centrífugas. Estas fuerzas son proporcionales al cuadrado de la velocidad de rotación y tienden a desprender las piezas en dirección radial. Los fabricantes diseñan sus máquinas hidráulicas y eléctricas de forma tal que puedan resistir las fuerzas centrífugas sin daño alguno, hasta una velocidad máxima predeterminada. La resistencia a la sobrevelocidad de rotación puede ser diferente para el sentido normal que para el sentido inverso de la rotación. Como se explica más adelante, algunos de los medios de control de transitorios generados por el paro de bombas se basan en consentir que se descargue cierta cantidad de agua en sentido inverso a través de las bombas. En este caso, los equipos de bombeo quedan libres de acción eléctrica y el flujo tiende a acelerarlos en sentido inverso hasta el grado máximo posible, es decir, a embalarlos. Es posible que se produzca en estas condiciones una velocidad superior a la máxima permisible y que se dañen las partes rodantes. Principios generales en la protección contra el golpe de ariete. Teniendo en cuenta que el cambio de velocidad es igual al cambio de gasto entre el área, consideremos que la tubería tiene un área predefinida, la fórmula de Chukovsky puede ser escrita en la siguiente forma. Delta H es igual a, que es la celeridad, por delta Q, que es la variación instantánea del gasto, entre el área. La ecuación y el mecanismo de reducción del golpe de ariete por el reflejo de las ondas de presión conducen a las siguientes posibilidades para reducir la variación de presión en los transitorios. Aumento de la sección transversal de la tubería A, cambio de su diámetro a uno superior, y una solución de esta índole es cara y generalmente se buscan otras soluciones. Puede ser conveniente si algunos tramos de pequeña longitud y pequeño diámetro en la conducción son la causa de un aumento considerable del golpe de ariete.
Disminución de la velocidad de propagación de la onda de presión. La velocidad A depende de la elasticidad del material, de la tubería y del contenido de aire dentro del agua. En esta relación, en conducciones de tubería plástica ocurre un golpe de arete de menor valor. Entonces, es incremento de A para que el delta H se reduzca o reducción de A, la celeridad, ¿no? Otro es aumento del tiempo de duración del proceso transitorio. En el caso de un golpe de arete causado por el cierre de válvulas, este aumento se efectúa mediante un retardo en el cierre. El proceso de paro de los equipos de bombeo puede retardarse adicionándoles volantes especiales que aumentan su inercia. ¿Sí? Eso es otro medio para disminuir el valor de A. Limitación de la longitud de la tubería en la que se desarrolla el golpe de ariete. Una conducción por gravedad, puede lograrse construyendo tanques intermedios que dividen la tubería en dos o más partes y evitan el paso de las ondas de presión entre esas partes. Eso también reduce A, porque la fase es 2L entre A. Bueno, no reduce A, pero reduce el tiempo. En una línea de bombeo, esto puede lograrse cambiando el bombeo de una etapa por varias etapas con cárcamos intermedios, dado que la tubería de cada etapa, el golpe de ariete, se desarrollaría de forma independiente. Reducción de la variación del gasto delta Q en la tubería. En los periodos de depresión, se suministran gastos complementarios desde afuera para reducir las depresiones. En los periodos de sobrepresión, parte del gasto se expulsa al exterior o a un recipiente, y la mayoría de los medios antiariete conocidos y descritos más adelante en el presente capítulo ejecutan ambas o una de estas dos funciones. Con la reducción de las sobrepresiones y depresiones pueden evitarse o disminuirse las presiones negativas y las separaciones de columna. Por esta razón, las 5 alternativas señaladas pueden presentar también esta función. Si aún así se producen presiones negativas y separaciones inadmisibles, tendrán que tomarse medidas especiales para eliminarlos. El vacío puede evitarse mediante la admisión de agua o aire. Debe señalarse que cuando se admite agua, el flujo dentro de la tubería se mantiene continuo, mientras que si se ingresa aire a la tubería, se forma una burbuja de aire, es decir, el flujo no es continuo. Se puede decir que en el lugar de la admisión de aire, se forma también una separación de columna. Por tanto, admitir agua es una medida más eficaz que admitir aire. Generalmente, la protección contra los transitorios puede lograrse de diversas formas y con diferentes medios. La tarea es seleccionar la variante más conveniente. El criterio determinante más frecuente es el económico, es decir, se busca la variante con un mínimo de costos para la protección, mantenimiento, gastos complementarios por concepto de energía eléctrica, etc., manteniendo el golpe de ariete dentro de los límites permisibles. También puede elegirse otro criterio como la máxima seguridad, sin importar los costos, en caso de obras importantes. Excepcionalmente se dan casos en los que en vez de emplear una protección antiariete, resulta más conveniente usar tubería y accesorios con una resistencia mayor o de una clase superior a la normalmente utilizada. Revisemos ahora los medios de control transitorios. Primero es la torre de oscilación. La torre de oscilación es un cilindro conectado con la tubería, en cuya parte superior está abierto y se comunica directamente con la atmósfera. En un régimen permanente, la elevación del nivel de agua en la torre es igual a la carga piezométrica en la tubería. En las líneas de conducción de menor diámetro, un simple tubo parado puede fungir como una torre de oscilación e incluso puede ser del mismo diámetro y del mismo material que la propia tubería. Las torres de oscilación aseguran la entrada de agua a la tubería al bajar la presión en esta y reciben el agua que sale de la tubería al subir la presión. El funcionamiento de la torre de oscilación es tanto más efectivo para reducir el golpe de ariete, cuanto mayor sea el área de la superficie de libre de agua en ella. Esta es la razón por la cual frecuentemente las torres de oscilación se construyen con un diámetro variable.
La parte donde suceden las oscilaciones de nivel de agua se construye con un diámetro mayor y se conecta con la tubería por medio de una conexión de diámetro menor. La torre de oscilación es un elemento de protección que presenta varias ventajas, cuyas desventajas pueden ser importantes. Por ejemplo, si no se tienen en cuenta los efectos secundarios que pueden generar en la conducción por la instalación de una torre de oscilación, se pueden generar sobrepresiones incluso mayores que las que se tendrían sin torre alguna. Las ventajas que presenta la torre de oscilación son el funcionamiento tan sencillo de este dispositivo, además de que no requiere mantenimiento mecánico alguno. No necesita mecanismo adicional alguno para llenar y reponer el volumen de agua aportado durante el transitorio. Únicamente se debe tener la precaución de dar a la torre una altura suficiente para que no rebose por su parte superior durante el proceso de arranque de la instalación. El transitorio generado no se transmite aguas abajo de la torre si se diseña adecuadamente. Para ello, el tramo aguas abajo queda protegido sin la necesidad de instalar dispositivos secundarios adicionales. Las desventajas que presenta la instalación de una torre de oscilación son básicamente dos. La primera se deriva de la geometría que debe tener la torre de oscilación. La altura máxima de la torre, cota de coronamiento, debe ser superior a la altura piezométrica en el punto en que se instale. Además, la cota del entronque de la torre con la conducción debe ser inferior a la altura piezométrica para caudal nulo, a fin de evitar que se vacíe durante los periodos de tiempo en que la instalación esté parada. Estas limitaciones condicionan en gran medida la geometría que debe tener la torre, así como la obra civil necesaria para su instalación. La segunda de las desventajas es el comportamiento que tiene la torre durante el transitorio en una línea de bombeo. El fenómeno que se origina es el siguiente. Al producirse el paro de las bombas, la torre de oscilación mantiene la altura piezométrica más o menos constante. Por el contrario, la altura piezométrica es en el punto inmediatamente aguas abajo de la bomba, desciende en ocasiones con bastante rapidez. Esta diferencia de presiones origina que el flujo se invierta con mayor rapidez, incluso que en el caso de no existir la torre. Esta fuerte desaceleración e inversión del flujo lleva asociados dos fenómenos. Por un lado, pueden generarse velocidades de giro inversas en la bomba, bastante importantes en el caso de no disponer de válvula de no retorno. Por otro lado, en el caso de instalarse una válvula de no retorno para evitar velocidades de giro inversas en la máquina, se generan fuertes sobrepresiones al cerrarla. Estas sobrepresiones pueden ser superiores a las que se generan sin presencia de la torre. Segundo dispositivo, cámara de aire. Es uno de los dispositivos más utilizados para el control de transitorios, particularmente para la protección de instalaciones de bombeo, frente al transitorio originado por el fallo del suministro eléctrico. Consiste en un depósito cerrado unido a la tubería, en cuya parte superior tiene comprimido un volumen de aire. Durante el trabajo normal en régimen permanente, el aire de la cámara está comprimido a una presión igual a la presión del agua dentro de la tubería, por lo que no existe flujo entre la cámara y la tubería. Entonces, tenemos aquí el depósito de presión, un motocompresor, una válvula de seguridad, tenemos el mando de compresor parada, el mando de compresor de arranque, una alarma de falta de aire, una alarma de exceso de aire, la válvula de paso, que son varias, la válvula de no retorno y la válvula de paso y regulación de pérdidas de carga. Entonces, estas alarmas y la válvula de exceso y la válvula de paso permiten regular el flujo. Entonces, al bajar la presión dentro de la tubería, surge un flujo desde la cámara. A la tubería entra un gasto que reduce las depresiones del transitorio. El volumen de aire dentro de la cámara se expande y su presión disminuye. Al subir posteriormente la presión en la tubería se genera un flujo hacia la cámara. El gasto que fluye hacia la cámara alivia las sobrepresiones de la tubería. El aire dentro de la cámara disminuye su volumen y su presión aumenta, es decir, el aire se comprime.
tenemos una membrana para volumen mínimo de aire y la posición de esa misma para el volumen máximo de aire. Y en esta parte tenemos agua. Y lo que se hace es estar moviendo esa membrana, ¿no? De esta manera, inmediatamente después del fallo en el suministro eléctrico de las bombas, la cámara de aire se convierte en una fuente de energía que tiende a mantener el movimiento del fluido en la conducción. El caudal en la tubería se reduce de una forma controlada y mucho más lenta de lo que ocurriría sin la presencia de la cámara. Se trata pues de convertir un transitorio rápido en un fenómeno de oscilación de masa. Cuanto mayor sea el volumen de aire, tanto más eficaz resulta la cámara de aire para reducir las depresiones y sobrepresiones. Por otra parte, con un volumen de aire insuficiente, la cámara puede provocar incluso presiones más altas que aquellas que pudieran producirse sin medio de control alguno. Por esta razón, es imprescindible mantener el volumen de aire requerido al operar el sistema. Si no se toman medidas para mantenerlo, el volumen de aire rápidamente disminuye debido a la disolución en el agua y debido a posibles fugas en las conexiones de diferentes manómetros y juntas. El método más usado para restituir el aire perdido es mediante un compresor. Otra posibilidad es aislar el agua del aire mediante membranas, como se mostró, o balones elásticos especiales. Entonces, este es el compresor, este es el de la membrana y este es el de otro tipo de membrana, ¿no? Cuanto mayor sea el gasto que circula de la cámara de aire a la tubería durante los periodos de depresión en la tubería, tanto menores serán las depresiones y el peligro de vacíos de separaciones. No sucede algo similar en los periodos de sobrepresión en la tubería, cuando el gasto circula de la tubería a la cámara de aire. Dado que la entrada rápida de un gasto grande a la cámara de aire generaría una aceleración del flujo hacia la cámara y como resultado una compresión rápida del aire y presiones muy altas. Por esta razón resulta conveniente tener pérdidas de carga mínimas al salir el agua de la cámara y cierto valor de pérdidas al entrar el agua a esta, es decir, que se tenga una resistencia hidráulica asimétrica en la conexión de la cámara con la tubería. El método más utilizado para realizar esto consiste en la colocación de una válvula de no retorno y un paso lateral, un bypass, de diámetro mucho menor con una válvula de regulación en la conexión de la cámara con la tubería. De esta forma, la resistencia hidráulica del paso lateral puede regularse por su válvula de regulación una vez que la instalación esté en funcionamiento. Una vez ajustada esta válvula, debe bloquearse mecánicamente para evitar que el coeficiente de pérdidas cambie de valor de forma accidental. Otra posibilidad para lograr la resistencia hidráulica asimétrica es la colocación en la conexión de una válvula de no retorno con plato perforado, que se cierra en caso de haber un flujo hacia la cámara. El tamaño de la perforación dependerá de la magnitud requerida por las pérdidas. De esta forma, para el flujo de salida no hay resistencia hidráulica alguna, mientras que para el flujo de retorno hay cierta resistencia hidráulica controlada por el tamaño del orificio practicado. La desventaja de este método consiste en la necesidad de perforar el plato de la válvula de no retorno. La resistencia asimétrica puede lograrse también mediante una boquilla asimétrica que crea condiciones para un vaciado más fácil de la cámara que para su llenado. La ventaja de este método consiste en su sencillez y la ausencia de partes mecánicas móviles. Las desventajas son la necesidad de efectuar un estudio de la boquilla en laboratorio para asegurar que proporcionen la resistencia hidráulica requerida y la imposibilidad de regular la resistencia hidráulica una vez instalada la boquilla. En la práctica se usa también una resistencia hidráulica simétrica mediante un diafragma o válvula de regulación. La ventaja de esta consiste en su sencillez, pero es necesario un mayor volumen de la cámara debido a que la estrangulación obstaculiza la salida de agua en la fase de depresión. Ventajas e inconvenientes que presenta una cámara de aire. La primera ventaja fundamental de la cámara de aire frente a la torre de oscilación y el tanque unidireccional es que el efecto sobre la onda de presión negativa inicial no depende de la cota inicial de la superficie libre del agua en la cámara de aire. Esta diferencia hace que la cámara de aire sea especialmente útil para instalaciones cuyo perfil no permite la instalación de otros dispositivos de protección.
Atendiendo su ubicación, la cámara de aire puede instalarse muy libremente, por lo que puede situarse en la mayoría de las ocasiones cerca de la planta de bombeo, lo que facilita la alimentación del compresor y reduce en muchas ocasiones los gastos de mantenimiento del mismo. Caso contrario sucedería si la cámara de aire estuviese alejada de la planta de bombeo. Si bien la cámara de aire ofrece ventajas respecto a la torre y al tanque unidireccional, también presenta una serie de desventajas. Si bien reduce la onda de depresión inicial, no la suprime por completo, por lo que en ocasiones puede ser necesario instalar aguas abajo de la cámara de aire otros dispositivos de control secundarios, tales como tanques unidireccionales. La desventaja que quizás resulta más decisiva a la hora de rechazar la instalación de una cámara de aire es el costo, principalmente por los gastos de mantenimiento que origina, que se aplican en el compresor para mantener el volumen de aire necesario, en las válvulas de no retorno y regulación que se instalan en la conexión de la cámara de aire y en general en toda la instalación complementaria que acompaña a la misma. Tanque unidireccional. El tanque unidireccional es un dispositivo que aporta agua a la tubería en los periodos de depresión del transitorio en puntos altos de la tubería, con el objetivo de evitar los vacíos y las separaciones de columna líquida. Su construcción es semejante a la de una torre de oscilación, pero a diferencia de esta lleva una válvula de no retorno instalada en el tubo de conexión con la tubería, que impide el flujo desde la tubería hacia el tanque. Ello trae como consecuencia que el nivel libre de agua en el tanque puede estar por debajo de las líneas de alturas piezométricas en régimen permanente. Es decir, solamente cuando le falte presión aquí, el flujo irá para acá, y cuando no, cuando el flujo quiera ir para acá, se va a detener. El esquema de funcionamiento de un tanque unidireccional se muestra aquí en esta figura, y en presencia de presiones en la tubería mayores que H0, la válvula de no retorno se mantiene cerrada. Para presiones por debajo de H0, la válvula se abre y en la tubería ingresa agua, con la cual se evitan los vacíos y separaciones de columna. De modo complementario se asegura el llenado reiterado del tanque con agua. De esta forma, el volumen del tanque se determina solo por la cantidad de agua necesaria para entregar a la tubería, y su altura es mucho menor que la de una torre de oscilación. Las ventajas que ofrece el tanque unidireccional como dispositivo de control transitorio son: en comparación con la torre de oscilación, no se induce un flujo inverso de importancia entre el tanque y las bombas. Obviamente se puede evitar el giro inverso de la máquina, colocando aguas abajo de la misma una válvula de no retorno, que en caso de existir en el tanque, originará que la conducción se presenten sobrepresiones inferiores a las que originaría una torre de oscilación. La flexibilidad que puede tener la geometría del tanque, en este sentido, al contrario de lo que ocurre con una torre de oscilación, la cota superior del tanque se encuentra siempre por debajo de la altura piezométrica, en régimen permanente, en el punto donde se encuentra instalado. Y esta flexibilidad de instalación del tanque hace que este sea especialmente adecuado para perfiles topográficos irregulares, que requerirían de grandes torres de oscilación para su protección. Los problemas del tanque unidireccional son: la transmisión parcial de las ondas de depresión que inciden sobre el tanque origina que aguas abajo del mismo pueden aparecer problemas por depresiones excesivas en la conducción. Esto origina que deban utilizarse otros dispositivos de protección adicionales, tales como otros tanques unidireccionales o válvulas de aire. Esta desventaja en muchos casos resulta fundamental a la hora de realizar el análisis económico de las diferentes estrategias de protección, ya que se trata de comparar la instalación de varios tanques unidireccionales con la instalación, por ejemplo, de una sola cámara de aire. Otro inconveniente importante de la instalación del tanque unidireccional es que requiere un adecuado mantenimiento mecánico periódico para asegurar el buen funcionamiento tanto de la válvula de no retorno que impide la entrada del fluido desde la conducción durante el transitorio, como las válvulas de llenado que reponen el volumen de agua aportado por el tanque durante el transitorio. Tanque bidireccional. El tanque bidireccional, llamado también tanque unidireccional cerrado, consiste en un depósito cerrado conectado a la tubería,
en cuya parte superior se colocan válvulas de admisión rápida y expulsión lenta de aire. Su esquema de funcionamiento viene dado en esta ilustración. En presencia de presiones en las tuberías mayores que delta Z, el tanque permanece lleno de agua y las válvulas de aire se mantienen cerradas. Al descender la presión por debajo de delta Z, el agua fluye del tanque a la tubería e ingresa aire a través de las válvulas y el nivel del agua dentro del tanque desciende. Con el posterior aumento de la presión en la tubería, el agua entra al tanque y el nivel del agua sube y el aire escapa a través de las válvulas. Cuando el agua expulsa todo el aire, se cierran las válvulas de aire. Una sobrepresión importante puede producirse en este instante si la expulsión de aire fue demasiado rápida. Para evitar esto, las válvulas de aire deben tener la capacidad de emitir rápidamente el aire, pero de expulsarlo lentamente. Las ventajas y desventajas del tanque bidireccional son esencialmente las mismas que las del tanque unidireccional, con la ventaja adicional que no se requiere válvula de no retorno ni dispositivo de llenado. Estos se sustituyen por las válvulas de admisión y expulsión lenta de aire, que suelen ser más seguras en su funcionamiento y no requieren tanto mantenimiento como una válvula de no retorno y un dispositivo de llenado. Técnicamente son los elementos. Además están las válvulas de no retorno. Por sí solo la válvula de no retorno no es un medio antiarete, sirve para hacer posible el flujo en un solo sentido. No obstante, su consideración entre los medios de control de transitorios es necesaria por dos razones. Su cierre puede generar sobrepresiones importantes en los transitorios. En ciertas condiciones topográficas, las válvulas de no retorno pueden colocarse en puntos intermedios de la tubería para detener el flujo inverso en el transitorio, que se produce con el paro de las bombas y de esta forma reducir las sobrepresiones en el inicio de la conducción. En las válvulas de no retorno reales se produce en general cierto flujo de retorno o flujo inverso antes de llegar al cierre. Esto ocurre porque el obturador de la válvula se moverá en este sentido para efectuar el cierre, lo que permitirá el flujo inverso descrito. Cuando este flujo inverso se detenga bruscamente al cerrarse la válvula, se originará un pico de sobrepresión aguas abajo y otro de depresión aguas arriba. Con base en estas características se presentan los siguientes lineamientos para escoger la válvula de retorno más conveniente respecto de los transitorios. Baja inercia de las partes móviles, recorrido corto en válvulas deslizantes o bien que la relación distancia-ángulo sea pequeña en las basculantes, resorte o palanca con contrapeso de asistencia al cierre de la válvula. Existe también otro tipo de válvulas de no retorno en las que con el auxilio de un sistema de palancas y un amortiguador de aceite se procura un cierre lento. Las válvulas de este tipo se instalan con las bombas en lugar de las válvulas de no retorno normales, con el objetivo de descargar ciertos caudales en sentido inverso a través de las bombas en la fase de presión alta en los transitorios, aliviando de esta forma las sobrepresiones. Se verá más adelante. En las bombas normalmente se colocan válvulas de no retorno para evitar el vaciado de la línea después de un paro. En las bombas normalmente se colocan válvulas de no retorno para evitar el vaciado de la línea después de un paro. Como se comentó en el principio de esta sección, otras válvulas de no retorno pueden colocarse como un medio antiariete en la línea, de tal modo que detengan el flujo inverso en el transitorio y reduzcan la presión máxima que se produce. De esta forma, la tubería se divide en zonas de transitorios independientes una vez cerradas las válvulas de no retorno. El efecto de reducir la presión máxima dependerá de la forma del terreno. Así, por ejemplo, la colocación de válvulas de no retorno intermedias en la tubería de la ilustración no tendrá un gran efecto, debido a que la presión máxima se producirá después de la válvula intermedia con la misma magnitud que en el inicio de la línea en caso de no tener una válvula de no retorno inmediato. En el caso de la ilustración B, la válvula de no retorno está ubicada en una cota considerablemente más alta que la cota de las bombas.
El desplazamiento del lugar donde produce la sobrepresión máxima tiene sentido aquí, ya que en la planta de bombeo están presentes cargas estáticas altas, que con la sobrepresión del golpe de arete aumentan inadmisiblemente. En el lugar de la válvula de no retorno están presentes cargas estáticas menores y por consiguiente la posibilidad de admitir sobrepresiones. Para limitar aún más las sobrepresiones, puede colocarse una válvula de alivio aguas abajo de la válvula de no retorno, considerando el sentido normal de la circulación. Aquí tenemos la válvula de alivio. En caso de que se produzca un vacío aguas arriba de la válvula, se coloca una válvula de aire. Aquí tenemos la válvula de aire. También se puede colocar una válvula de aire aguas arriba y una válvula de alivio aguas abajo de la válvula de no retorno. Ahí está, válvula de alivio, válvula de expulsión de aire, para cuando se detiene aquí el check. Las mismas funciones pueden ejecutar un paso lateral, el paso bypass. Stephenson recomienda que el diámetro de este bypass sea igual a una décima parte del diámetro de la tubería. Se puede lograr el mismo efecto perforando un orificio en el obturador de la válvula de no retorno. Sería hacer el orificio aquí, en el obturador. En los dos últimos métodos se produce una interconexión en la zona de la tubería antes y después de la válvula. Después de que se cierre la válvula, circulará cierto gasto por el paso lateral o por el orificio aguas arriba, donde la presión es menor. Este gasto juega un papel amortiguador en cuanto a las sobrepresiones aguas abajo de la válvula y un papel protector en cuanto a los vacíos aguas arriba. Las válvulas de no retorno ubicadas en puntos intermedios de la conducción no tienen efecto en la fase de depresión del transitorio generado por el paro de las bombas, ya que ésta se da con velocidades positivas del agua. Otra consideración es que si las válvulas se encuentran en puntos de la tubería de difícil acceso, es posible que su mantenimiento no sea el adecuado. Por ello, si una de ellas falla y no cierra cuando debiera, el efecto del golpe de ariete en el tramo en que se encuentra instalada será mayor que el previsto, por lo que la tubería puede verse sometida a esfuerzos mayores que los calculados, con el consiguiente peligro de rotura. Otra desventaja de las válvulas de no retorno son las pérdidas de carga adicionales generadas en la operación normal de la línea, con el consiguiente incremento en el costo de energía eléctrica para el bombeo. Si no se dispone de las características dinámicas de las válvulas de no retorno en los métodos de modelación matemática, se da por hecho que el cierre es instantáneo, es decir, que la válvula es ideal. En este sentido, se recomienda tener precaución en sistemas con válvulas de no retorno no adecuadas, ya que las sobrepresiones que estas producen pueden ser superiores a lo que da el modelo. Veremos ahora las otras válvulas de alivio o de seguridad. Las válvulas de alivio son dispositivos conectados en la línea de conducción que se abren al excederse una presión determinada y descargan ciertos gastos con los que se limita la sobrepresión de la línea. Existe una gran variedad de válvulas de alivio, desde las más simples de resorte o las de contrapeso, hasta válvulas complicadas con complejos pivotajes y posibilidades de regulación. En la ilustración se muestra una válvula de alivio de resorte, que es uno de los tipos más sencillos de válvula. Por medio de un vástago y un plato, el resorte mantiene tapado un orificio que está comunicado con el agua de la tubería. Si la fuerza del empuje por la presión de agua que actúa sobre el plato sobrepasa la fuerza ejercida por el resorte, el plato se levanta a través del orificio, se descarga cierto gasto aquí, directamente al exterior o hacia un recipiente. Al disminuir la presión dentro de la tubería por la acción del resalte, la válvula se cierra. La válvula se ajusta
para abrir normalmente cuando la presión en la conducción alcanza un valor entre 10 y 20% superior a la presión del régimen permanente. El funcionamiento hidráulico de la válvula de alivio se muestra mediante su curva característica, que indica el gasto que descarga bajo diferentes presiones estáticas. En esta ilustración se presenta un ejemplo de esta curva. Las curvas características se llaman aquellas que grafican los diferentes gastos contra los diferentes valores de presión. Entonces, en este caso, cuando el gasto es cero, la presión es cero. Conforme el gasto va avanzando, la presión va aumentando. Y en este caso, lo que nos habla de la presión de alivio es esta, que contra la presión máxima va a ser un valor menor, y en cualquier valor de gasto que dé, se va a comenzar a abrir, pero la apertura completa se dará en este punto donde ya básicamente se integra a la curva característica de gasto-presión del sistema. Su primera parte hasta el punto A, la curva característica es poco inclinada, ya que a medida que se incrementa la presión, el resorte se comprime y el plato deja descubierto un orificio mayor. El resorte se comprime hasta un grado representado por el punto A, que es el orificio completamente abierto. En la segunda parte de la curva, después del punto A, se tiene una simple descarga de orificio de área constante, para las cuales las leyes de la hidráulica indican una relación cuadrática entre la presión que actúa y el gasto que se descarga, es decir, gasto es igual al coeficiente o constante entre la raíz de la presión. Entonces, a falta de datos experimentales de la curva característica posterior al punto A, se puede asumir la parábola representada por la ecuación, la cual pasa por el inicio del sistema de coordenadas por el punto A. ¿Sí? Esta parábola es la relación del orificio, pero este sería el de la válvula. La presión P con la que abre la válvula puede regularse ajustando la tensión del resorte. A cada presión de apertura le corresponde una curva característica del tipo mostrado en la ilustración. Se debe señalar que estas curvas características se obtienen experimentalmente por los fabricantes de las válvulas para presiones estáticas. En los transitorios se presentan presiones dinámicas de muy poca duración. Las válvulas de alivio del tipo más sencillo, por lo general, no responden inmediatamente a presiones de esa naturaleza. Es decir, para abrirse necesitan una presión superior a la mostrada en sus curvas características o se abren un tiempo después de producirse la sobrepresión en la tubería. Esto constituye la principal desventaja de las válvulas de alivio al ser usadas como medio de control de transitorios, ya que si la válvula no reacciona a tiempo, las sobrepresiones pasarían a otros puntos de la línea, por ser muy rápido el transitorio. Existen válvulas de alivio más sofisticadas, especialmente fabricadas para el control de transitorios, en las que, por medio de mecanismos especiales, se asegura su apertura inmediata ante las sobrepresiones del transitorio. Otros problemas que puede presentar la válvula de alivio son un golpeteo continuo en la válvula y la posibilidad de generar un nuevo transitorio en la conducción cuando la válvula se cierra. El golpeteo en la válvula se da porque la válvula abre y cierra continuamente, lo que produce pulsos de descarga a través de la misma. La razón del golpeteo es el siguiente: al abrirse bruscamente la válvula y descargar cierto gasto, se genera una depresión momentánea en la válvula. La presión baja y la válvula cierra rápidamente. El cierre rápido genera a su vez una sobrepresión que abre la válvula de nuevo y así sucesivamente. El golpeteo se puede evitar utilizando válvulas de alivio especiales construidas con dispositivos que permiten que cierren a una presión inferior a la que abren. Por otra parte, la generación de nuevos transitorios debido al cierre de la válvula de alivio se pueden resolver utilizando válvulas que dispongan de algún tipo de mecanismo de control para el cierre. En conclusión, de la gran variedad de válvulas de alivio que se ofrecen en el mercado, las adecuadas para el control transitorio son aquellas que tienen aseguradas una apertura rápida y un cierre lento y suave. Si en la planta de bombeo se instalan más de una válvula de alivio para evacuar un gasto mayor,
Estas deberán entrar en funcionamiento de una manera escalonada. Esto se conseguirá ajustando los resortes de una manera progresiva, con el fin de minimizar la depresión que diera lugar a la apertura de estas y la consecuente introducción de nuevas perturbaciones. Otro elemento son las válvulas anticipadoras de golpe de ariete. Las válvulas anticipadoras son válvulas de alivio especiales que se abren en el periodo inicial de la presión baja en la tubería. Al bajar la presión hasta un valor determinado, la válvula se abre rápidamente y comunica el agua de la tubería con el exterior. Si la presión continúa disminuyendo y tiende a producirse un vacío, entra aire a la tubería a través de la válvula. Una vez abierta, la válvula anticipadora se cierra lentamente de modo que en las siguientes fases de sobrepresión se encuentre abierta y descargue ciertos gases, aliviando las sobrepresiones en la conducción. Las válvulas anticipadoras se utilizan solo en sistemas en que el transitorio comienza con depresiones, como es el caso de un paro accidental de bombas en una línea de bombeo. Existen diversos tipos de válvulas anticipadoras en cuanto a construcción se refiere. La descripción de las mismas puede encontrarse en los catálogos de los fabricantes. Si durante todo el transitorio la presión no llega a bajar hasta el valor en el que está ajustada la válvula anticipadora, esta permanece inactiva. Válvulas de admisión y expulsión de aire. Permiten la entrada del aire atmosférico a la conducción en el punto de la tubería en que se encuentran instaladas cuando la presión en la conducción tiende a situarse por debajo de la presión atmosférica. Posteriormente, y si la presión aumenta hasta superar la presión exterior, el aire es expulsado, de manera que las columnas de líquido separadas por la interfaz gas vuelven a juntarse de nuevo. De este modo, la válvula de admisión y expulsión de aire ejecuta las siguientes funciones. Asegura el escape del aire durante el llenado de la tubería. Asegura la entrada de aire al vaciar la tubería. Evita el vacío en los transitorios. Las válvulas de aire se instalan en los puntos altos de la tubería de perfil irregular, que es donde pueden presentarse problemas por bajas presiones. Si su funcionamiento es correcto, son un elemento sumamente eficaz para la prevención de depresiones, pero una deficiente admisión puede dar lugar a una inesperada cavitación, y si la salida de aire no se efectúa adecuadamente, puede darse el problema del choque violento de las columnas de líquido en la reunificación. Existen en el mercado una gran variedad de tipos de válvulas de aire con formas diversas. Es importante conocer las diferencias que hay entre uno y otro tipo, ya que una elección inadecuada de la válvula de aire puede generar más problemas que los que puede llegar a resolver. Las dos razones por las que una válvula de aire debe introducir aire dentro de una conducción son la ventilación y el control de depresiones originadas durante un transitorio. Las condiciones que debe tener una válvula de aire destinada a ventilar la conducción son las siguientes. Gran capacidad de expulsión de aire para que salga rápidamente cuando se llena la conducción. Gran capacidad de admisión de aire para que entre rápidamente en la conducción cuando éste se esté vaciando. Baja capacidad de expulsión durante el funcionamiento normal de la conducción para expulsar el aire que se libera del agua en los puntos altos. Por el contrario, las condiciones que debe tener una válvula de aire diseñada para controlar las depresiones originadas por un transitorio son las siguientes. Gran capacidad de admisión de aire en los puntos críticos para evitar la posible aparición de cavitación, pero baja capacidad de expulsión para evitar que la bolsa de aire que existe dentro de la conducción se cierre de forma brusca, ya que esto generaría una sobrepresión de importancia. Como puede verse, el funcionamiento de ambos tipos de válvulas de aire es diferente. Por ello, la incorrecta selección de una válvula de aire, por ejemplo, una válvula de aire de ventilación como elemento de control, puede originar transitorios no esperados. Otro elemento es la admisión y retención de aire. Se realiza con dispositivos especiales que admiten la entrada de aire cuando tiende a producirse un vacío en la tubería, pero no permiten que el aire escape cuando la presión sube. El aire atrapado actúa como un amortiguador y puede reducir en grado considerable las sobrepresiones del transitorio. Cuanto mayor sea el volumen de aire atrapado, tanto mayor será el efecto antiariete.
En cierto sentido, puede considerarse que el funcionamiento en el periodo de sobrepresión es equivalente al funcionamiento de una cámara de aire en el mismo punto de la conducción. En una conducción, la admisión y retención de aire tiene lugar solamente como medio de control de transitorios. Para los efectos del vaciado y llenado de la tubería, puede ser no deseable la retención de aire. Se puede usar cuando el trazo de la conducción pasa por un terreno sinuoso y se ubica en los puntos altos, donde pueden generarse volúmenes de aire suficientemente grandes. En todo caso, se necesita una simulación con un modelo matemático para determinar su número y correcta ubicación. La admisión y retención de aire se puede realizar acoplando en la tubería válvulas especiales de admisión y retención de aire, o un pedazo de tubo con una válvula de no retorno en su extremo. En la operación normal, la válvula de no retorno se mantiene cerrada por la presión del agua. Al producirse una presión de vacío en la línea, el obturador de la válvula de no retorno se levanta por la presión del aire atmosférico y el aire se introduce a la tubería. Cuando deja de existir la presión de vacío en la línea, el obturador se cierra bajo la acción de su propio peso y retiene el aire. En la ilustración se muestra un dispositivo de este tipo usado en Rusia. Si el diámetro de la conducción es menor a 600 milímetros, el aire puede ser introducido en la parte inferior de la tubería y en este caso el tubo 6, de la ilustración, no se necesita. Entonces, tenemos la línea de conducción, tenemos la válvula de paso, tenemos válvulas de no retorno, tenemos un filtro, tenemos un tubo vertical y un tubo que genera presión sobre las válvulas de no retorno. Una vez amortiguado el transitorio, hay que evacuar el aire atrapado. Se puede hacer usando válvulas especiales que admiten el aire, pero lo expulsan muy lentamente. Otra posibilidad consiste en instalar cerca de la válvula de emisión y retención otra válvula de expulsión lenta de aire. En esta ilustración se muestra un arreglo de admisión y retención del aire usado en Francia, compuesto por una válvula de admisión y retención de aire y una válvula de expulsión lenta de aire. Las dos válvulas las fabrica la compañía francesa Nagertech. Membranas protectoras o fusibles hidráulicos. Consisten en discos finos de metal u otro material que se destruyen en presencia de una determinada presión. Se sitúan en desviaciones de la tubería, en sostenedores especiales después de una válvula de paso constantemente abierta. Ante un peligro de sobrepresiones inadmisibles, la membrana se rompe, parte del líquido se expulsa y la presión se reduce. Posteriormente, la válvula se cierra hasta cambiar la membrana por una nueva. Teniendo en cuenta su bajo costo y la posibilidad de fallas en el funcionamiento de los dispositivos antiarete, se recomienda su uso, aparte de los medios antiarete normales, como una protección adicional. Las membranas se colocan cerca de la planta de bombeo o en otros lugares que se quiera proteger especialmente. Se debe asegurar la evacuación del agua descargada. El defecto principal de las membranas protectoras consiste en que después de su accionamiento quedan abiertas y desde la tubería se descarga agua hasta sustituirlas. Esta deficiencia puede ser eliminada con la utilización de dispositivos especiales que aseguren el cierre automático de la válvula de paso posterior a la rotura de la membrana. Adición de un volante de inercia al árbol de equipo de bombeo. Este es un volante de inercia. Este es el volante de inercia que se adiciona al equipo. Como lo muestra el análisis de la sección anterior, cuanto más lento sea el paro de los equipos de bombeo, tanto menores son las depresiones y sobrepresiones del transistor. Mediante la adición de volantes especiales al árbol de equipo, puede aumentarse la inercia y hacerse más lento el paro. El momento de inercia I de las partes rodantes del equipo de bombeo se expresa mediante su momento volante. G por D cuadrado, que es su momento volante, entre 4G. Entonces, como su forma matemática lo indica, siendo G peso y D el diámetro, el momento volante es proporcional al peso y al cuadrado del diámetro de las partes rodantes. Debido a esto serán más efectivos los volantes que presenten diámetros mayores.
En la literatura norteamericana, en vez de GD cuadrada, se utiliza la magnitud WR cuadrada, donde W señala el peso y R el radio. La relación entre los dos es GD cuadrada igual a 4WR cuadrada, obvio por el diámetro. En la ilustración, esta, se muestra una instalación típica, con un volante de inercia adicional intercalado entre el motor y la bomba. ¿Sí? Está el motor y la bomba. La adición del volante de inercia es siempre posible en bombas de eje horizontal y escasamente viable en los grupos en los que el eje de transmisión sea vertical. La protección antiadite con un volante puede utilizarse en tramos cortos de tubería, donde se puede lograr un aumento considerable del tiempo de paro de las bombas en comparación con la fase del golpe 2L sobre A. En tramos largos se hacen necesarios volantes muy grandes, cuya colocación resulta inviable económicamente. El peso del volante aumenta la fuerza de fricción en los apoyos del árbol y con esto disminuye la eficiencia del equipo de bombeo. Además, las bombas tardan más tiempo en alcanzar las revoluciones nominales después del arranque y se necesita mayor potencia del motor para el arranque. Probablemente por las causas anteriores, los volantes de inercia no han tenido gran uso. A pesar de todo, con dimensiones aceptables, este medio antiariete no debe descartarse ya que es sencillo, presenta un funcionamiento seguro y no requiere ningún mantenimiento. Descarga inversa de agua en las bombas. Al usar este medio de control, después de invertirse el flujo de agua en el transitorio, se descargan ciertos caudales en sentido inverso por las bombas, lo que reduce las sobrepresiones que se generarían por la detención del flujo inverso con las válvulas de no retorno. Su forma más sencilla, la descarga inversa, podría lograrse mediante una simple eliminación de las válvulas de no retorno de las bombas. Se elimina la válvula y el agua va a correr al otro lado. En este caso se tiene una descarga inversa no restringida. El arranque siguiente de las bombas, después de una descarga inversa no restringida, tendría que producirse con una tubería vacía, puesto que el volumen de agua contenido en la tubería y en su caso en el tanque, según el tipo de descarga, retrocederá hacia la toma, lo que se traduce en un costo adicional para el bombeo repetido de este volumen de agua. Por estas acciones, la descarga inversa no restringida se practica solo en casos muy especiales. El flujo en sentido inverso puede generar una rotación de las bombas en sentido contrario, es decir, hacerlas operar como turbinas. El flujo acelerará la rotación hasta que se alcance la velocidad invertida máxima posible, llamada velocidad de embalamiento, después de lo cual la velocidad disminuye, régimen de disipación de energía, hasta que en la tubería se establezca un estado permanente, con flujo y velocidad en sentido contrario al sentido del bombeo. La rotación invertida de los equipos de bombeo se debe evitar, o al menos limitar, fundamentalmente por dos razones. No todas las bombas y los motores eléctricos están diseñados para resistir una rotación invertida. El giro del conjunto motor-bomba en sentido contrario al normal puede tener consecuencias tanto para los cojinetes que soportan el eje como para el sistema de escobillas que permite el paso de la corriente al bobinado del rotor. Por otra parte, el problema se agrava cuando, estando desconectado el rotor y el conjunto girando en sentido inverso, se proceda al arranque del grupo, sea manualmente, sin haber advertido que está girado en un sentido inverso, sea porque el arranque se efectúe de forma automática. En este caso, se comunica al motor un par de arranque en sentido positivo que actuará en contra de la rotación del grupo y del efecto del flujo que desciende por la tubería. Las consecuencias derivadas de este sistema de fuerzas pueden ser desastrosas para el conjunto motor-bomba. El máximo giro contrario al sentido de marcha normal debe ser indicado por el fabricante del motor y de la bomba. Este valor suele ser como máximo de 30-40% de la velocidad de rotación en régimen normal. Para un gasto dado, la carga de una bomba centrífuga se incrementa con el cuadrado del incremento de la velocidad de la rotación invertida. Como resultado, con una mayor velocidad invertida de la bomba se producen mayores sobrepresiones en la tubería. Hay dos formas de restringir la rotación invertida.
impedir la inversión de la rotación por medio de frenos mecánicos especiales, que el flujo inverso pasará a través de la bomba con el impelente inmóvil. El gasto de la cantidad de agua que se descargan inversamente de esta forma suelen ser de gran magnitud. Y el otro es restringir el flujo inverso, es decir, emplear una descarga inversa restringida. La descarga inversa restringida puede lograrse de diferentes maneras. Una posibilidad es el ejemplo de válvulas de cierre gradual programado ubicada en las salidas de la bomba, como muestra la ilustración, que comienzan a cerrarse en el momento de la desconexión de la energía eléctrica. El cierre debe producirse con la suficiente lentitud como para controlar las sobrepresiones, pero no demasiado lento para limitar la rotación invertida y el volumen de agua que retrocede. Esta forma se aplica sobre todo en tubería costosa y de diámetro grande. Una alternativa con esta forma de operación es usar válvulas de no retorno de cierre lento en vez de válvulas de cierre programado, como podemos ver en el 115D. El retardo en el cierre se efectúa mediante un sistema de palancas con un contrapeso o utilizando un amortiguador de aceite, dependiendo en gran medida de la fuerza que ejerce el flujo y resultando de este modo menos regulable. Teniendo en cuenta la gran influencia del diagrama de cierre, las válvulas de cierre programados son más confiables, pero más costosas. Otra solución consiste en una válvula de no retorno y paso lateral, bypass, alrededor de la válvula, como en la ilustración 215B. O en la 215C. La capacidad de conducción del paso lateral tiene que ser tal que no permita una velocidad inadmisible en sentido inverso y que se asegure la reducción necesaria de las sobrepresiones. En el paso lateral se coloca una válvula de paso que permite regular la capacidad de conducción del paso misma que se cierra manual automáticamente después de la disipación del tránsito. Por último, la instalación de un paso lateral o bypass en la planta de bombeo. El paso lateral puede ser de utilidad en las plantas en que el grupo motor bomba dispone de cierto nivel de presión en la succión. Al producirse el fallo de las bombas, la presión comienza a descender aguas abajo de la válvula de no retorno colocada a la salida de las bombas. Si la presión llega a caer por debajo del nivel del agua en el depósito, el cual se alimenta las bombas, entonces se produce un flujo por el bypass, donde el depósito de succión hacia la conducción principal sin pasar por las bombas permite que no se trabaje en sentido inverso, ¿no? Este aporte de caudal realiza una función de control similar a la que haría un tanque unidireccional instalado en dicho punto. En definitiva, se consigue evitar que las depresiones en el tramo inicial aguas abajo de la planta lleguen a ser importantes. Por otra parte, es importante la presencia de una válvula no retorno en el bypass que impida la descarga de la bomba hacia el propio depósito. Es decir, que no dé la vuelta aquí, lo que evita que la máquina funcione en circuito cerrado. El problema que se presenta en este tipo de instalaciones es que hay que asegurar de alguna forma que la válvula de no retorno del paso lateral, que pudo haber estado en una larga temporada sin funcionar, se abra en el instante adecuado. A fin de garantizar que la válvula abra, se necesita una diferencia de presiones entre el depósito de la succión y el punto aguas abajo de las bombas capaz de abrir la válvula de no retorno. Por otra parte, en este tipo de instalaciones, el mantenimiento de la válvula de no retorno del paso lateral cobra suma importancia. Bien, pues por lo pronto es todo. Con esto determinamos o conocemos cuáles son los dispositivos para atender el problema del golpe de ariete.